Me toca todas las... Muy buenas tardes para todos. Es que nada, ofrecerles disculpas por el aprieto ahí a la entrada, pero por más que queremos correr a veces no se alcanza y era importante no dejar de pasar por lo menos el desinfectante y eso. Y mil cosas más, mis hermanos. Pues bienvenidos. Esta celebración es como el segundo momento del triduo pascual, como la segunda estación, digámoslo así. El triduo pascual dentro de la Semana Santa, pues son estos 3 días de jueves, viernes y sábado santo, que entendemos como una sola celebración, tanto que le llamamos la Pascua, ¿no? No solo el momento del Jueves Santo, o no solo un momento del viernes, o no solo lo de mañana, con la belleza y como el mérito que tiene cada uno de esos momentos. Pero hay que entenderlo y cobra así todo su sentido en un conjunto, es un todo. Comenzamos la tarde del día jueves con la celebración de la misa de la Cena del Señor, de la última cena, ¿no? Terminada esa misa, se reserva la comunión en el monumento, evocando el momento en el que el Señor se ha ido al huerto de los olivos, al Getsemaní, a la oración en el huerto, para amanecer el viernes e ir con él al Vía Crucis. De tal manera que a esta hora, 2, 3, 4 de la tarde, según la costumbre de cada lugar, tenemos propiamente la celebración del Viernes Santo, que es la celebración de la pasión y muerte del Señor. Terminada esta celebración, entramos en un gran silencio. Nosotros hemos propuesto ahora a las 6, para algunos que no hubieran asistido hoy ni al Vía Crucis ni a este momento. Hemos hecho 2 Vía Crucis en la mañana, la celebración de las 2 y ahora esta, siempre pensando en descongestionar, ¿no? Y el último momento a las 6, la oración en torno a las 7 palabras del Señor, el llamado sermón de las 7 palabras, como una oportunidad, repito, para algunos que de pronto no han podido llegar. Pero una vez terminada esta celebración, entramos en un gran silencio hasta inicialmente pues la noche del sábado santo. Pues será por lo menos en nuestro caso hasta las 3 de la tarde que tendremos la primera misa ya de Pascua mañana. Un gran silencio, dice la liturgia católica, porque el Rey duerme. Es una expresión muy bella y muy sugerente, ¿no? Terminada la celebración de la tarde del Viernes Santo, el Rey duerme. Y esperamos entonces al momento en que, por la gloria del Padre, el Señor Jesús resucitará. La Pascua propiamente de resucitar. En cuanto a la celebración de esta tarde, tiene varias características. Se dan cuenta ustedes que y eso que nos ha faltado un poco, que no se alcanza pues como a vaciar completamente el templo, ¿no? Pero las luces, las flores,
se, se retiran, no hay campanas, no hay bendiciones, es una experiencia estricta de la ausencia del Señor, salvo cuando hoy vamos a tomar la comunión. Esto sí, con lo que hemos consagrado del Jueves Santo podremos recibir la Sagrada Comunión. Pero un gran silencio, una gran austeridad en los cantos, incluso, miren esto, por ejemplo, en la propia experiencia de nuestra fe, si uno quisiera decir, no, yo hoy voy a pasar toda la noche rezando. Meritorio, pero no va ahí. No, ni siquiera se pide una gran moderación personal y comunitaria a la espera de la gozosa celebración de la Pascua. Hoy comenzamos en silencio con un gesto que es muy interesante también. El diácono y yo nos vamos a postrar. Mientras nos postramos, ustedes se arrodillan, un momentico de silencio. Después comienza la celebración que prácticamente inicia con la lectura de la palabra de Dios. Hacemos la lectura de la Pasión según el texto de San Juan, porque el Domingo de Ramos se hace turnándola cada año, o del Evangelio de San Marcos, de San Lucas o de San Mateo. En los 4 evangelios encontramos el relato de la pasión del Señor. Pero la del Evangelio de San Juan se reserva siempre para él. Haremos esta lectura de la palabra de Dios, la lectura de la pasión. Decimos una palabrita sobre estas lecturas. Hoy se hace la que se llama oración universal. Son 11 peticiones que desde los inicios de la vida de la Iglesia caracterizan la oración cristiana cuando se trata de pedir por distintas necesidades. Entonces hoy hacemos ahí nuestra listica de oraciones al Señor en una modalidad compartida, digamos. El diácono enuncia la intención por la cual vamos a rezar, introduce esa intención y yo la completo, alternándola con momentos de silencio de parte de la comunidad. Y ahí termina la liturgia de la palabra, la lectura, la pasión, la homilía, la oración universal. El primer gran momento de esta tarde. El segundo, la adoración de la Santa Cruz, que hoy vamos a tener de una forma pues muy moderada. Yo siempre me he conmovido mucho de que la Iglesia dice adoración de la cruz en este día. Ciertamente, adoración. Y creo que la mejor forma de adorarla es besarla, ¿no? Pero pues no, eso no lo vamos a hacer. No vamos a ir por amor de Dios, ¿no? Entonces, otra forma de hacerlo, porque la Iglesia es tan sabia que la prevé, es que sencillamente se descubre el Cristo y los fieles todos somos invitados a un momento de oración, de adoración, de contemplación de la cruz del Señor. Terminando ese momento, perdonen esto que siempre es parte de nuestra práctica, tomaremos la ofrenda para la Tierra Santa. Nos han pedido de recordar que el Viernes Santo, la ofrenda que uno da, tiene un valor inmenso porque en Tierra Santa, en los lugares donde el Señor Jesús vivió y murió y resucitó, pues hoy día la situación es muy delicada porque los cristianos hermanos nuestros de esa tierra, por ejemplo, hay un dato muy interesante, como a falta del turismo, muchos cristianos que tienen ese trabajo en la Tierra Santa se han quedado prácticamente sin trabajo, sin nada que hacer, pasando gran necesidad.
La custodia de Tierra Santa encargada a los franciscanos desde hace siglos tiene a su cargo cuidar de los cristianos que allí están, de las obras de caridad que se pueden hacer allí y de la conservación de los santos lugares, porque en la Tierra Santa conviven el judaísmo, el islam y el cristianismo. Conviven es una manera de decir, ¿no? Porque tantas veces, aunque no agotamos nosotros el conocimiento de estas cosas, tenemos noticia de confrontaciones, ataques, divisiones, enfrentamientos en esa tierra del Señor Jesús. Guerra finalmente, ¿no? Y allí hay una gran tarea de apostolado, de misión que se hace con la ayuda que los fieles en este día procuran para la custodia de la Tierra Santa. Eso es largo, qué pesar no poder hablar un poquito mejor de eso, porque hay incluso informes anuales sobre en qué se usa y de qué manera se aprovecha la caridad cristiana que se practica en este día en cuanto a lo material. Entonces, ahí vamos a pasar esa consabida ponchera, disculpen esas molestias que siempre en ese tema tenemos que ponerles, pero Dios les multiplique también y que sea una oportunidad hoy para practicar esa caridad, ¿no? De una manera un poquito más consciente, que ese es el punto también álgido del asunto, ¿no? Que sepamos por qué, para qué yo de lo mío doy algo. Punto, es eso. Terminada la adoración de la cruz, pasamos a la Sagrada Comunión. Se recomienda que el altar esté desnudo desde la noche del jueves hasta la tarde del sábado santo, evocando esto, ¿no? La muerte del Señor. Siempre es este el punto. Entonces lo preparamos, organizamos para distribuir la Sagrada Comunión y terminada la comunión se sale en silencio, se despide al pueblo y a la espera de la resurrección en un silencio respetuoso porque el Rey duerme, dice desde siempre la liturgia católica. Bien, hermanos, bienvenidos. Vivamos este momento como una verdadera ocasión para encontrarnos con el Señor por los caminos de su cruz, de su pasión, para agradecer. Yo no dejo de decirlo, agradezcamos de estar acá. El año pasado, pues, no hemos podido llegar, ustedes lo saben, lo hemos vivido así, de una manera tan brusca, y este año por poco también y nos coge el asunto. Entonces, es un milagro estar aquí, es una gracia. La bendición, finalmente, miren, siempre se ha llenado el aforo ayer y hoy, o sea que más o menos hemos acertado en proponer estas celebraciones y en que el grupo de fieles pueda llegar, estar pues sentadito. Bendito Dios, este templo es grande, por ventilación creo que no nos preocupamos. Disciplinémonos, y a veces por ahí yo desde aquí veo que alguno por ahí se cansa de este aparatejo o se va corriendo de la silla y se olvida cuál es el lugar que tiene ahí, ¿no? Entonces, porque eso nos garantiza la distancia, que es uno de los puntos de atención en toda esta situación, ¿no? Nos disponemos, esta celebración va a ser transmitida también. Aprovecho ahí no he hecho este comentario todavía, pero aprovecho a decirles, estamos probando hacer la transmisión en algunos momentos por el Facebook de la parroquia. Una calidad mejor en algunos momentos de la que hemos tenido. Hemos intentado avisar, ¿no?, al grupo de contactos que algunas celebraciones, no todas, las estamos probando por ahí, porque tampoco queremos ver la forma como lo hemos venido haciendo, a la que ya algunos se han acostumbrado y que nos da la ocasión también de transmitir
con la ayuda de algunos amigos que nos acompañan en esto. Entonces, pero esta la vamos a transmitir de modo normal, digamos, por el link que venimos usando hace casi un año. Seguramente ya hay algunos que están ahí pendientes de nuestra celebración, viviéndola con nosotros. Nos disponemos entonces para comenzar la celebración de la pasión y muerte del Señor. Oh Dios, por Jesucristo, Señor nuestro,
Por medio de su pasión ha destruido la muerte que como consecuencia del antiguo pecado a todos los hombres alcanza. Concédenos hacernos semejantes a Él. De este modo, los que hemos llevado grabada por exigencia de la naturaleza humana la imagen de Adán, el hombre terreno, llevaremos grabada en adelante por la acción santificadora de tu gracia la imagen de Jesucristo, el hombre celestial. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Miren, hiciera éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en la tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará del conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado
como a un muerto. Me han desechado como a un cacarro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, parezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Hoy no tenemos signación cuando proclamemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con los faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Métela en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año.
Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera, hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: Él dijo: Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo hablo claramente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron. Él lo negó diciendo: Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: Le contestaron: Sí, este no fuera un malhechor, no se lo negaríamos. Pilato les dijo: Llevaos a vosotros y juzgadnos según vuestra ley. Los judíos le dijeron: Estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: Soy yo judío, tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato les dijo. Porque tú eres el rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua pongan a uno en libertad. ¿Queréis que nos suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no,
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato dijo, llevaos vosotros y crucificadlo, porque yo no tengo culpa en él. Los judíos contaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declaró hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Pilato, entonces al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron, así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre.
y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas un momento. De pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió en otro lugar. La escritura dice: mira de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Entonces, y se llevó el cuerpo. Y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo decía hace un hizo, pues, viniendo juntos físicamente al templo, algunos por lo menos, ¿no? Porque en comunidad lo podemos vivir también, aunque estuviera cada uno solo o en su familia, bueno, como lo hemos tenido en este último tiempo que hacer respecto de las celebraciones, en fin. Pero pues para ser más precisos,
teniendo esta gracia de vivir estos días santos juntos aquí y en comunión con toda la iglesia, como lo rezan las oraciones de la liturgia católica, para ayudarnos a entender pues que no es solo el grupito que se reúne aquí, sino que somos todos, ¿no? El gran cuerpo de la iglesia. ¿Qué puede seguir siendo interesante, atractivo para la vida de cada uno de nosotros en estos días del triduo de la Semana Santa y después? Me lo he preguntado un poco. ¿Qué puede seguir siendo interesante de este camino que tenemos como bautizados, que tenemos por delante todos? ¿Cuál es esa ganancia que estos días nos sugieren a la vida? Y he encontrado como dos respuestas, se las quiero compartir, mis hermanos. La primera tiene que ver con la posibilidad de descubrir y redescubrir y volver a apreciar el tesoro bello de la fe. Y aquí se necesita de una gran paciencia. Me ha llamado la atención, lo he descubierto ayer, la forma como Jesús le replica a Pedro cuando Pedro no se quiere dejar lavar los pies, y que en el Evangelio de ayer está muy bien reseñado, ¿no? Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. ¿Sí? Lo que yo ahora hago en tu vida, en este momento de tu historia personal, de tu historia familiar, lo que yo ahora te digo en este momento de tu fe, de tu vida, de tu camino como cristiano, lo que ahora tú estás viviendo por las circunstancias en que Dios te está permitiendo vivir y pasar estos días, lo que yo ahora te digo o hago o te permito vivir, no lo entiendes, lo comprenderás más tarde, ¿no? Esto a mí me llama la atención, me parece todo un programa de vida para el cristiano. Cuántas cosas de pequeños en estos días, 20, 30 o 40 años atrás, nosotros no entendíamos. Y solo el tiempo, solo la madurez de la vida cristiana, solo la purificación de intenciones respecto de la amistad con el Señor nos lo va revelando, ¿sí? ¿Por qué es interesante este tiempo, hermanos? Este año, la Pascua de este año y siempre. ¿Por qué? La liturgia. ¿Por qué no renunciamos a vivirlo y a transmitirlo y a comunicarlo, empezando por los más pequeños y por estos jóvenes que están aquí? Yo siempre les comparto, aunque yo no lo diga o no se note, yo siempre miro y intento identificar niños y jóvenes en nuestras asambleas, en nuestras celebraciones. Debo decir que en nuestra parroquia llegan, bendito Dios, y bendito Dios, y qué responsabilidad, y Dios santo, y que sigue ahí, Dios nos ayude. Pero sí, en una proporción que empieza a ser inquietante, ¿no? El otro día en un rosario, un joven por cada 10 adultos, pero había unos 7 u 8 muchachos, bueno. Claro,
Una cosa son los pequeños, los niños, los adolescentes, los jóvenes trabajadores, los jóvenes adultos. Bueno. ¿Por qué no renunciamos a transmitir esto, a testimoniarlo, a vivirlo? Porque hay un tesoro escondido, hermanos, como en otro pasaje del Evangelio el Señor habla de esa parábola del tesoro escondido, de la perla preciosa que un hombre busca conseguir con ansiedad porque percibe, intuye que hay algo muy grande y muy bello ahí. Más aún, estamos esta tarde aquí, estoy seguro, porque es una gracia de Dios y porque cada uno vayamos un poco al fondo y nos daremos cuenta de eso. No puede dejar de reconocer que hay algo grande, bueno, bello, necesario, valioso, hermoso, importante en su vida. Yo no lo entiendo de otra manera. Uno le puede poner ahí un poco, porque uno se distrae, uno le puede poner uno el rótulo pues del requisito de este día, de un poco de que uno no estaba como tan programado en esta época de pandemia, un Viernes Santo, pues vamos, así no te disgusto tanto, no te hago pasar un mal rato diciéndote que me voy a quedar aquí, que no voy a la iglesia contigo, pues vamos a ver. No, esos son detalles. Yo creo que en el fondo ninguno está aquí. A nadie he visto, más bien los vi como llegar como con una cierta ansiedad, como con un afán. Al primer grupito que estaba ahí esperando, ya un poco sobre la hora, ¿no? Más bien los vi llegar como deseosos, ¿no? No, a nadie hemos visto acá pues traer católica romana con una Jueves Santo todavía con una cuerda, con una soga atados, ¿no? No. Entonces, hermanos, esto puede ser bello siempre porque hay un tesoro por descubrir. Se necesita la paciencia del camino humano y cristiano. Lo que yo hago y te digo y vivimos en este momento, de pronto tú no lo entiendes, lo comprenderás más tarde. ¿Sí? Tanto, miren, podría compartirles varios ejemplos. Uno que me ha impactado hoy, esta mañana en el Vía Crucis, de las 7 de la mañana lo ha presidido Carlos, nuestro diácono. Yo he presidido el de las 10. Y hemos puesto unos tractus, se llaman, unos trocitos de canto gregoriano en algunas estaciones. Y por un momento me he vuelto a sorprender de eso, ¿no? A veces no es fácil entenderlo porque está en latín y esa característica del canto gregoriano, que es todo un patrimonio de la vida de la Iglesia Católica, propiciado y favorecido por el gran Papa Gregorio, ¿no? Que en su momento, de ahí viene su nombre, lo promovió y es bellísimo. Dios mío. Y cuando percibí como el ambiente bello que estábamos teniendo al rezar el Vía Crucis y al escuchar esto, bueno, cantidad de romana de reflexiones. El Jueves Santo todavía el reza el Gloria. Por ahí se creó, o sea, nosotros tuvimos que poner. Qué bonito sería que el próximo año para el Vía Crucis yo pudiera como organizar esto bien, traducir esos textos, ¿no? Porque pues no todos sabemos latín y en fin. Pero es un mundo por descubrir. Ustedes mismos tantas veces a uno le hablan, le comparten de prédicas, reflexiones, experiencias, caminos tan interesantes en la vivencia de la fe,
que les están sirviendo para fortalecerse, nuestra fe. alimentar su vida personal, su amistad con el Señor. Yo encuentro ahí consuelo y una razón para seguir, hermanos, en el camino de la fe. Una tradición que está por abrazarse todavía. ¿Cómo entiende la experiencia cristiana la palabra tradición? No como algo avejentado, trasnochado, enmohecido, aburrido, de gente rígida que, no, a veces usamos las palabras como con tanta ligereza. No, esa familia es como tradicionalista. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿A qué te refieres? ¿O por qué? ¿No? Si por tradición entiendes eso, anticuados, que no quieren aparentemente cambiar o transformar su mente o su pensamiento, pues no es esa la manera de entender la tradición entre nosotros. Nosotros la concebimos como un tesoro por descubrirse, una riqueza por transmitirse. La imagen de los que hacen carreras de relevos y se van pasando el testigo, corriendo hacia la meta, es una imagen muy bella para entender esto. Una vida que pasa de unos a otros. Yo encuentro ahí una razón consoladora, hermanos todos, para entender lo que estamos viviendo en estos días, para suplicarle al Señor que nos permita ser fieles para continuar. Y es que no estaríamos aquí si no fuera porque otros nos han testimoniado una pasión, un amor, un celo, un respeto, una veneración, incluso con unas exageraciones, por decirlo así, que al momento en que estamos, uno dice preferible. Pues sí, preferible, que como que hormaban la vida. O sea, usted ni se baña hoy, usted ni coge una escoba hoy, porque si no esto se nos vuelve una nada. Pues hasta preferible. ¿No? Discutible, ni me faltaba, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que o nosotros con la gracia de Dios renovamos este amor, porque lo que se juega es eso, es un amor a Él, que con el tiempo y con paciencia podremos gustar mejor, sí. Y por eso Dios quiera darnos, hermanos, vida, salud, energías, fuerzas, recursos para sostener la vida de la iglesia, que no es solo del templo, sino de la comunidad cristiana. Lo que decía ahorita yo de los niños, de los muchachos, de los jóvenes. Dios santo. Hay un camino grande por hacer. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, y aprovecho a agradecerles todo, porque miremos lo que ya hay, benditos, ¿no? Su presencia, su oración, su testimonio bello de la fe, su ayuda material tantas veces, que goza en medio incluso de la necesidad, porque lo sé, y que es lo que nos permite funcionar, bendito Dios, ¿no? En fin. Y una segunda razón que le da sentido, que le da vida, que le da fuerza a nuestro camino de fe. Hermanos, lo sugiere hoy la palabra de Dios en la primera lectura, en el texto de la segunda lectura. Si no tuviéramos un Dios que sufre con nosotros, ¿cómo podríamos nosotros invocar a un Dios ajeno, extraño, indiferente ante el sufrimiento de la vida? Y estos días, este Viernes Santo nos lo recuerda bien. Esta mañana en el Via Crucis, entre tantas cosas bellas de este texto de San Juan Pablo II, me ha llamado la atención ¿no? Jesús, tú que has entrado en Getsemaní lleno de angustia y has salido con el ánimo decidido y apaciguado, ¿conforta a quien gime en el temor o es atenazado por la duda? Angustia, temor, duda. Él ha probado esa
Dura hora en el huerto de Getsemaní. Tú que has experimentado nuestra debilidad, concede fortaleza y esperanza a todos los desesperados de la tierra. Entre los que estamos aquí, están en esta hora desesperados por alguna situación. Tú que caminas cada día al lado de los oprimidos por las cargas de la vida, sí. Hay momentos en que las cargas son muy duras, en que uno siente desfallecer, y no es de un día ni de unos meses, son épocas de la vida incluso, o años de la vida. ¿Quién? Por eso la primera lectura del cántico el siervo doliente del libro del profeta Isaías. Qué texto bello el que ha proclamado Ivonne. Y por ejemplo, con ese texto yo hace unos años entendí, para hacerlo más concreto, hermanos, recuerdan ustedes que hubo aquí, ¿no? Cerca incluso la familia de esta niña que fue quemada con ácido, ¿no? Bueno, entre tantas mujeres que han sido y personas que han sido quemadas, ¿no? Yo entendí para un Viernes Santo un poco eso. Decía, ese texto dice, sin rostro, sin apariencia humana, desfigurado, dice el cántico del siervo de Isaías hoy. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado. Hay otras traducciones que dicen, no tenía apariencia humana, ¿no? Yo ese Viernes Santo hace como 6, 7 años, yo entendí, ¿quién puede vivir mejor lo que esa niña está pasando y lo que esa familia está sufriendo? Solo Él que ha sido desfigurado, llegó a la cruz y parece que la causa, hay estudios muy bellos, muy interesantes, hay que encontrarlos pues que sean serios, sobre las causas médicas de la muerte del Señor Jesús. Y la manera como los romanos azotaban y ajusticiaban en su práctica a los delincuentes. Esto es un dato interesante que esta mañana lo descubrí. No era tanto que dijeran, a este señor le vamos a dar tantos azotes. No. A diferencia de otras justicias, digámoslo así, de otras prácticas de justicia antiguas, en el pueblo romano, en la justicia romana, en cuanto a la flagelación, era hasta cuando aguantara el personaje. Y parece que con el Señor Jesús ha ocurrido esto, aguantó tanto, hay testimonios de que este era un hombre fuerte, aguantó tanto que dijeron, bueno, ya, pero no era que le contaran los azotes, ¿no? No, los que cayeran y hasta donde aguantara. De tal manera que el látigo, no sé si ustedes eso es muy interesante esa parte, yo sabía que iban a hacer un documental sobre eso como de una parte seria. Los látigos eran con unas bolas en la punta que tenían una especie como de garfios que cuando entraban rompían, ¿no? Esto era el caso, porque se supone que estos eran los peores. Y si iba camino de la cruz, esto era de lo más despreciable. Esto no, esto era por eso, por allá, que a veces algunos que no saben leer la palabra de Dios, pero ustedes adorando una cruz y no sé qué, y allá dice que maldito el que pues por supuesto, sí, eran malditos los que colgaban de la cruz. Y entonces parece que el Señor Jesús llegó con los pulmones vueltos una nada al Calvario. Y la posición en que después lo han colocado, pues lo hizo ya asfixia y morir ya. Y además no, porque siempre ponen los clavos acá, ¿no? No, parece que los clavos no fueron aquí porque esto es muy frágil, se habría venido el cuerpo, ¿no? O sea,
No, los clavos sí los tuvo, más de pronto más acá en el hueso de la muñeca, y amarrado para que no se... Pero mi comentario iba al hecho de que si murió, yo en estos días decía, si murió así ahogado, asfixiado, ¿ustedes creen que el Señor Jesús no sabe lo que es morir ahogado, asfixiado en este COVID terrible que está azotando? Él es el primero que lo sabe. Él es el primero que está unido a estos que se nos han ido, que están ahorita luchándola en la clínica o están pasando mal, no sé. ¿Sí? Ahí encuentro yo, mis hermanos todos, un motivo de ánimo, de consuelo, de alivio, que mirando a la cruz hoy, adorando su cruz preciosa, así se permite la Iglesia hoy llamar a este momento, adoración de la Santa Cruz. Porque somos muy cuidadosos respecto de las imágenes. Las queremos, las reconocemos, tienen un valor, por supuesto. Yo siempre digo, si se nos cae una imagen, se rompe, nos toca botar los pedacitos, o nos organizamos bien y compramos una más bella todavía. Porque es que es propio de la fe cristiana católica el culto a las imágenes, eso no es ningún... Pero la veneración, es este el día en que llamamos adoración respecto de la cruz. Adoración. Solo adorándolo, solo viéndonos nosotros ahí en su cruz. Algún gran santo decía, escoja cada uno, escoja. ¿Dónde quiere estar en la cruz del Señor? Ahí tiene su lugar cada uno. En el costado herido del Salvador. En sus sienes santísimas coronadas con espinas. En sus llagas doloridas por la salvación de la humanidad. En sus pies atravesados por la exclavación que vamos a hacer más tarde. Va recorriendo las manos, los pies, la cabeza coronada del Señor. En estas dos cosas, mis hermanos, yo les comparto el estímulo que encuentro para seguir pidiéndole a Dios que me sostenga en la fe y que me dé la gracia de vivir la vida del bautismo. Y mi vocación personal, la que yo tengo, pues es la de ser sacerdote, servir como cura, ¿no? Una riqueza por descubrir. No desesperen, mis hermanos, ante las dudas, los escándalos, la soledad de la fe, porque a veces nos toca vivirla un poco solos. No. Ten paciencia y ahora no lo entiendes, lo entenderás en su momento. Permanece fiel. Y lo segundo, Él conoce todo. Esta tarde, este día, este Viernes Santo, nosotros nos unimos, le pedimos que nos abrace contra Él y nos permita encontrar fuerza para las luchas de la vida, para las angustias por las que estemos pasando, que Él es el primero que conoce. Que así sea. La oración de fieles que les decía que hacemos en dos momentos. El diácono la va introduciendo y yo la voy completando, uniéndonos después de cada invitación con un momentico de silencio. Oremos, hermanos amadísimos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le conceda la paz, la unidad y la protección en toda la tierra, y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones,
Vela solícito por la obra de tu amor para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió en el episcopado, le conceda vida y seguridad en su Iglesia para regir al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Luis José, por todos los obispos, los presbíteros y los diáconos, por todos los ministros de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los católicos, para que Dios nuestro Señor abra sus mentes y sus corazones a su amor, y al recibir el perdón de los pecados por el bautismo de regeneración, se incorporen a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos próximos al bautismo, para que al renacer en la fuente de la gracia sean contados entre los hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que a cuantos buscan en sus obras la verdad, Dios nuestro Señor los reúna, deja en su única Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros en recibir la palabra de Dios, para que el mismo Dios les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo, Señor. Amén. Oremos por los que creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también ellos llegar al camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor, por Jesucristo nuestro. Amén.
Oremos también no creen en Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrar al mismo Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según su divina voluntad, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una auténtica paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también, hermanos, para que Dios nuestro Padre purifique el mundo de todo error, cure las enfermedades, aleje el hambre, abra las cárceles, libere a los hombres de toda esclavitud, conceda el retorno a los ausentes, buen viaje a los caminantes, salud a los enfermos y salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todas las personas que están contagiadas con el coronavirus, para que el Señor los llene de fortaleza, sientan el bálsamo de su consuelo, de su presencia permanente, y para que ponga fin a esta pandemia. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción a causa de esta pandemia. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a los que gobiernan y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, terminada la liturgia de la palabra que concluye con esta oración que acabamos de hacer. Se propone a los fieles la adoración de la Santa Cruz. Como lo decía en el comentario antes de la celebración, pues lo que ahora hacemos es desvelar la imagen del Cristo que tenemos aquí cubierto en esta parte a mi izquierda, ¿no? Y al desvelarlo, hacemos una pequeña aclamación y nos damos un momentico de silencio, de oración, de pronto, así como nos hemos puesto en su momento de rodillas cuando en la pasión se indica que muere el Señor, pues también, como cada uno lo pueda vivir mejor, uniendo a la cruz del Señor toda la angustia, todo el dolor por el que esté pasando en estos momentos.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Bien, damos un momentico ahora. Al final de este momento pasarán para la ofrenda de la que hablábamos. Pronto nos acompañan con un canto en este momento de la adoración. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nada
mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, como yo. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza. Al que en cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. La tercera y última parte de esta celebración del Viernes Santo, la Sagrada Comunión, hermanos. Se debe traer porque se ha reservado en un lugar especial. Ahora pues se trae para que quienes puedan estén dispuestos a recibir a nuestro Señor, no se priven en este día de la comunión. Podemos sentar, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
descansar. Y ella iba llorando porque a su hijo el Señor lo estaban crucificando. Madre, dolor de madre, yo pude ver en esa mujer. Madre, dolor de madre, por aquel hijo que iba a perder. La 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 ante sus pies se arrodilló, acompañado del amado del Señor. Mujer, ella tu hijo, hijo, ella tu madre. Madre, dolor de madre, yo pude ver en esa mujer. Madre, dolor de madre, por aquel hijo que iba a perder. La 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 Oremos. Dios Todopoderoso, misericordia que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienza este gran silencio, hermanos. Ahora yo hago una oración para despedirles y que se puedan retirar en silencio, respetando estos grupitos que hemos hecho, ¿no? Con la intención de no descuidarnos al entrar, al salir, nadie por la puerta principal, que es de entrada nomás, para quienes seguramente ya están ahora esperando a la celebración de las 6, solo por esta puerta de salida que está a su derecha. Mañana 3 celebraciones, a las 3 de la tarde, a las 5 y a las 7. El domingo 4 misas, porque no habrá misa en la mañana, hay que tenerlo presente, no hay misa a las 7 de la mañana, de resto las misas normalmente. Y durante toda la semana de la Pascua, de la octava de Pascua, del lunes al sábado, durante todos estos días, desde mañana hasta el sábado de Pascua, en las misas haremos la bendición del agua, del fuego,
pues por la circunstancia en que estamos y siempre teniendo muy presente de no congestionar. Si alguno ve prudente mañana, por ejemplo, no venir, no acudir en previsión de, hágalo tranquilamente, porque precisamente es la condición en que estamos y que nos permite ser un poco más flexibles en el asunto, ¿no? Es eso, mis hermanos. Muchas gracias por todo. El Señor esté con ustedes. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos ir en paz. Una buena y bendecida noche para todos.